Bien, buenos días, chicos. Entonces, vamos a continuar con nuestro avance de la materia de ecología y salud. Bueno, en la anterior clase habíamos quedado viendo la biodiversidad. Habíamos mencionado que la diversidad se dividía en 4 formas: la genética, la de especies, la de ecosistemas y la cultural. Bien, entonces, cuando hablamos de la cultural, que es ahí donde nos quedamos, habíamos dicho que la cultura era la acumulación del conocimiento para poder sobrevivir en un ambiente determinado. Habíamos hablado un poco de lo que son las comidas típicas, ¿no? De la vestimenta, ¿ya? Sin embargo, es importante reforzar este tema, ¿ya? A ver, un momentinho.
Bien, como decía, la evidencia cultural es muy valiosa, ya que nos permite sobrevivir en diferentes tipos de ambientes. Ya, en la historia hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el descubrimiento del Polo Norte. Ya. Para su descubrimiento, los ingleses dieron un premio de 1.000.000 de libras esterlinas al primer grupo que llegue al Polo Norte. Ya salieron 3 expediciones. Una de ellas nunca volvió, la otra volvió a la mitad del camino porque no consiguieron llegar. Y una tercera expedición consiguió llegar a su destino. Esa expedición, la que llegó a su destino, lo consiguió gracias a que llevó un nativo de la tribu Inuit, que son personas que viven sobre el hielo, así como los esquimales. ¿Ya? Entonces ellos consiguieron llegar a Polo Norte gracias a que llevan a alguien que sabía cómo sobrevivir en ese medio. Lo mismo la exploración en América. La primera expedición que consiguió atravesar desde el Atlántico hasta el Pacífico, acompañado de una mujer nativa. Aquí el hecho de la fundación misma de Santa Cruz, ¿no? Y Floyd Chávez consiguió llegar a fundar Santa Cruz porque estaba acompañado de un nativo chiquitano, ya que los guarayos no los querían, ¿no? Bien, en Brasil, hace varias décadas, se descubrió una tribu que enfermaba de un tipo de cáncer llamado linfoma, que es una forma de cáncer. Interesantemente, esta tribu tenían el cáncer, pero no morían. Lo tenían, ustedes quieren, como frenado, como controlado. ¿Ya? Eso llamó la atención de los científicos y enviaron varios laboratorios a expertos en farmacognosia, que son los que extraen las drogas. Pero al mismo tiempo, los madereros querían entrar a sacar madera en esa zona. Entonces eso generó un conflicto y el gobierno de Brasil les da un límite de cierto tiempo. Si no descubrían esa cura en ese tiempo, los madereros iban a entrar a sacar madera. Como no consiguieron descubrir a tiempo la sustancia, movieron a la tribu a otra zona y los madereros entraron a sacar madera. Accidentalmente, un tiempo después, uno de los laboratorios, uno de los científicos que había llevado muestras, descubre que la cura estaba en una hormiga. Lo que pasa es que esa tribu tomaba un mate de una hojita que se parece a la piña, pero más pequeñita. Y con eso mantenían controlado al cáncer. Sin embargo, esta hormiga vivía en las hojas de esta planta. Y es lo que los científicos no se dieron cuenta, ya que ellos probaban el mate que ellos tomaban, teniendo en cuenta a la hoja, pero no a la hormiga que vivía ahí. Bueno, pero eso fue un descubrimiento accidental después de un tiempo. Ya, entonces, cuando quisieron volver a la zona para buscar a esta hormiga, para poder extraer mayor cantidad de producto, se encontraron con que esta hormiga y esta planta solamente vivían en esa zona. De tal manera que cuando se desplazó a la tribu y se cortó todo ahí, prácticamente se extinguió la planta de la hormiga. Hasta el día de hoy se la busca en la Amazonía, a ver si se la puede volver a encontrar.
Esa tribu, obviamente, los que enfermaban de cáncer empezaron a fallecer, ya que desapareció su cura. Cuando se supo esta noticia, el gobierno brasileño tomó fuertes acciones a favor de la protección ambiental, ya que ellos se perdieron la cura del cáncer, ¿no? Debido a esta forma de actuar con el conocimiento nativo. A partir de entonces, en Brasil hay leyes fuertes de protección ambiental. Hay zonas de Brasil donde no se puede entrar sin permiso de la misma tribu, obviamente. Son zonas donde para entrar hay que entrar a unas zonas de transición que se llaman, que son pueblos pequeñitos, donde uno tiene que vestirse como ellos, ¿no? Hablar como ellos, etcétera, para poder entrar. Yo tengo colegas que estuvieron conmigo que ingresan a estas áreas, ¿no? Y ni siquiera pueden llevar equipamiento, nada, solamente su conocimiento y su vestimenta de cómo ellos visten, ¿no? Y no son gente salvaje, ellos tienen productos que sacan, ¿no? Y a través de esta zona de transición suelen vender diferentes cosas, tienen camionetas, avionetas, etcétera. Entonces, viven bien, solamente que manteniendo su cultura. Aquí en Bolivia se creó un parque nacional para proteger la cultura. ¿Ya? Esa es el parque del Timnis. Tiene que ver que está involucrado en problemas hace unos años, cuando quisieron construir una carretera sobre este parque. Este parque, cuando se lo creó, tenía 76 culturas diferentes. Si bien es para proteger la naturaleza, en realidad este parque se lo creó más con el fin de proteger las culturas, que originalmente eran 76, cada uno con su forma de hablar, cazar, comer, vestir, etc. Pero en la década de los 80 entraron los cocaleros, desplazando una parte de la población nativa, y eso generó que se pierdan 20 culturas. Actualmente solamente hay 56, y ellos, con la experiencia que tuvieron de la década de los 80, saben que si una carretera pasa por el medio, van a perder varias culturas también. Entonces, por eso, para ellos es importante que no pase una carretera por el medio. Pero tampoco están diciendo que no quieren ayuda. Simplemente quieren algo parecido a lo que pasa en Brasil, en el cual tienen un sistema de transición para que no se pierda la cultura. Bueno, entonces están viendo cómo la cultura es importante para lo que es la sobrevivencia. Bueno, ya sé, vamos a terminar este tema de ecología. Vamos a empezar otro tema que se llama salud. Bien, entonces, ¿cómo definimos salud? Ya, la salud, según la OMS, se define, como ven, como un estado de bienestar y te da 3 aspectos que tenemos que estar bien. Bienestar social, físico y mental. Y hace esta aclaración, ya que normalmente cuando hablamos de enfermedad, solamente pensamos en la parte física. Ya que está aclarando que tenemos que estar libres de otro tipo de enfermedades. Ya entonces, para decir que estamos saludables, primero debemos estar libres de enfermedad física, que son cualquier enfermedad que ustedes conocen, ¿no? Como el COVID,
hepatitis, sida, salmonelas, cáncer, etc. Son enfermedades físicas. Pero también debemos estar libres de enfermedades mentales. ¿Ya? Todas las enfermedades mentales estarían la esquizofrenia, bipolaridad, depresión psicológica, ansiedad, ¿no? Síndrome obsesivo compulsivo, psicomanías, etc. ¿Ya? Entonces, libres de enfermedades mentales. ¿Ya? Y social significa libre de enfermedades sociales. Ahora, ¿qué es una enfermedad social? De repente, primera vez que escuchan eso, porque no suele hablar mucho. Son, por ejemplo, lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, la drogodependencia, lo que le decimos comúnmente los adictos, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, etc. Esas son enfermedades sociales. Entonces, para decir que estoy saludable, tengo que estar libre de esas tres cosas. Y no solamente como creemos comúnmente, que es la enfermedad física. Bien, esa es una definición de la OMS. Hay muchas otras definiciones. Sin embargo, esta es la definición más aceptada. Bien, a ver, hay una pregunta, dice, ¿las culturas cuentan como población? Obviamente que cuentan, pero hay que diferenciar aquí qué es concepto de población. ¿Ya? Población no se refiere a la calidad del individuo ni el grupo social. Población se refiere a cantidad de individuos, nada más. Entonces yo digo, tengo una población, no me estoy refiriendo a la gente en sí, sino a la cantidad de personas. Población es la cantidad de individuos que forman una comunidad, o en el caso de los animales, una especie. Ya, ahora, si se acuerdan, cuando hablamos de ecosistema, les expliqué que era población, es la cantidad de individuos. Ya, si sumamos la cantidad de individuos de varias culturas, podemos formar una comunidad. Sin embargo, una sola cultura, si está en un área determinada, es una sola población. ¿Ya? Bien, no sé si eso responde tu pregunta o es diferente lo que querías preguntar. Bien, si es diferente, vuelve a escribírmelo para que te vuelva a explicar eso. Bien, entonces vamos a ver qué es salud ambiental. Bien, salud ambiental, podemos decir que es un área de estudio dentro de lo que es las carreras de la salud misma, que se dedica a estudiar la compleja relación entre la salud y el medio ambiente. ¿Ya? Como explicaba el otro día, la modificación ambiental puede generar cambios en la salud, como lo que mencionaba, que cuando hubo aumento de temperatura, aumentaron los mosquitos y eso generó aumentos de dengue. Ahorita, por ejemplo, enfermedades como el COVID y otras que probablemente aparezcan, tienen que ver con la sobrepoblación. Por eso generalmente se suele presentar en países con sobrepoblación, como lo que es China. ¿Ya? Entonces, los cambios ambientales pueden generar también cambios en la salud. Y eso es importante conocerlos para poder actuar sobre estos cambios. La salud ambiental me va a estudiar varios factores, como ven ahí, como la contaminación del agua, del aire, de los suelos. A calidad del suelo se refiere no solamente a contaminación, sino a la capacidad de poder realizar cultivos ahí. Manejo de residuos, que se refiere a la basura. La seguridad alimentaria, a la manipulación del alimento, desde su producción hasta cuando lo comemos. Y problemas globales, como lo que es
el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, etcétera. Entonces, la salud ambiental, debo estudiar todos esos factores. ¿Ya? Bueno, y otros más. Entonces, vamos a ir viendo. Empezaremos con lo que es el agua. Ya vamos a hablar de contaminación del agua. Bien, cuando se habla de calidad de agua, se tiene que evaluar más que todo la presencia de contaminantes biológicos y contaminantes químicos. Ya, ahora, aquí lo que hay que aclarar en este punto es que la presencia de contaminantes no significa que el agua no sea potable. Tiene que ver con cantidades. ¿Ya? Cuando se examina el agua, siempre vamos a encontrar seres vivos que pudiesen estar viviendo ahí, incluso patógenos. ¿Ya? Sin embargo, para que nos puedan producir enfermedad, necesitan cierto número. Eso se llama virulencia. Vamos a ver microbiología, si es que no lo han visto ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, que es una bacteria que muy frecuentemente contamina el agua, se considera potable si tiene menos de 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Eso significa más o menos multiplicar 100.000 por 1.000.000. Entonces, se imaginarán, el número es bastante grande. ¿Ya? Entonces, si hay menos de eso, el agua no está contaminada. Pero si hay más de eso, se puede haber contaminado con heces. Ya, lo mismo es con lo que vamos a ver después, la parte química. Hay sustancias químicas que van a estar presentes de forma natural en el agua y son estudiados como contaminantes porque pueden causar daño. Sin embargo, también depende de la cantidad. Pueden haber cantidades tan pequeñitas que no me causarían ningún problema. Entonces, cuando hablamos de calidad de agua, eso bien se refiere a medir las cantidades, ¿ya?, de cada una de estas cosas. Bien, vamos a ver primero lo que es la contaminación biológica del agua. Bien, cuando hablamos de contaminación biológica del agua, nos referimos a la contaminación de las fuentes que usamos para consumir agua, lo que se les llama los cuerpos de agua, por aguas residuales o aguas usadas que le decimos, ya, de áreas domésticas, ya, a través de ruptura de cañerías, rebalse de tubos, de pozos, o lo que la misma gente va defecando, orinando en la calle. ¿Ya? Entonces, estos residuos o esta agua residual pudiese contener agentes patógenos, porque se recolecta de toda la ciudad, por decirles. Entonces, si tengo varios pacientes con hepatitis, póngale, y están defecando, entonces el virus está saliendo hacia esa agua. ¿Ya? Y pudiese llegar a mi persona. Entonces, se suelen formar lo que se llaman ciclos de enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que sí te lo vamos a poner. Entonces, podemos tener un enfermo, que puede ser cualquiera. Ya, ese enfermo, cuando va al baño y defeca, no bota sus heces, de alguna manera, estas heces llegarán a los cuerpos de agua. Ya. Ya sea cuando decía que se rompió la tubería o porque
la gente fecó en la calle, cosas así, ¿no? Ahora, esta agua, que puede terminar en una fuente de agua como un río, una laguna, etcétera, el ser humano lo usa de nuevo para ciertos procesos. Entonces puede que use, por ejemplo, para riego, y también lo use directamente para consumo, eso significa para beber, ¿no? Ya. Ahora, esa que usa para riego me va a contaminar de repente los alimentos, dependiendo de qué tipo de riego se use, los vegetales. En otras palabras, me contamina el alimento. Ya. Y esa persona que bebe esa agua o que consume esos alimentos termina otra vez enferma, ¿no? Entonces, esos dos van a hacer que produzca un nuevo enfermo. Ya es porque eso se refiere, es un ciclo. O sea, los enfermos van a producir más agentes infecciosos que contaminarán más el agua, manteniendo el ciclo. ¿Ya? Bien, eso se suele ver principalmente en poblaciones pequeñas, ¿ya? Donde no se manejan de forma adecuadamente lo que es el proceso de alcantarillado y recolección de aguas servidas, ¿ya? A veces incluso hay lugares donde cavan un pozo para sacar agua y la letrina está a unos cuantos metros de la fuente, entonces saca agua. En otras palabras, se va a contaminar. ¿Ya? Por eso se recomienda en el campo que la fuente de agua debe estar a una distancia mayor a 100 metros de lo que es la letrina o el baño, ¿no? Si es que no hay alcantarilla, obviamente. Bien, entre los agentes infecciosos que más suelen producir enfermedades por contaminación de agua estarían los virus, como siempre, entre ellos enterovirus, virus de la hepatitis y el rotavirus. Siempre los virus son los que más enfermedades producen en los seres humanos. La mayoría de las veces son cuadros diarreicos, con excepción de la hepatitis, están viendo que es a nivel hepático. Las salmonelas, la shigella, son bacterias que también frecuentemente llegan al ser humano. El Vibrio cholerae también tiene que ver con lo que estamos hablando, ya, pero es una bacteria que no es nativa de acá, sino es de Asia, pero puede reaparecer en cualquier parte del planeta cuando hay crisis del sistema sanitario. Ya, aquí en Bolivia tuvimos una epidemia en la década de los 80, ¿ya? Una epidemia de cólera que entró por Perú y aquí arrasó La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿ya? Principalmente la zona de Valle Grande. Bien, luego tenemos parásitos, las lombricoides, que es la lombriz común, las uncinarias, entamoeba, giardia, lamblia, etc. ¿Ya? Entonces, todos esos agentes van a contaminar tanto el agua como alimentos que ha sido usado para riego si no se toman cuidados adecuados. ¿Ya? Contra ese aspecto. Bien. Cuando se tapa, dice un pozo ciego, sí, se pueden contagiar, ya por eso es importante que se tomen medidas. Obviamente, para que se contagie, tienes que entrar en contacto con la bacteria, no es olerla. ¿Ya? Así que los sistemas que hacen limpiezas de pozos ciegos, lo que hacen es extraer todo ese contenido y lavarlo con agua, ¿no? Mientras eso no toque nuestros alimentos y esa agua no sea el agua que usamos para consumir, no hay riesgo en la familia, en la casa. El riesgo estaría que alguien de ellos vaya y meta su mano y toque ese barro, esa agua,
se contamine y vaya y coma alguna cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo. Sin embargo, si lo hacen bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Además del valor que dura 1 o 2 días después de que las tapan, no hay ningún riesgo. Es más, es bueno que se hagan esas limpiezas para así también reducir la contaminación del agua de alrededor. ¿Ya? Pero como en la ciudad consumimos agua de Zaguapac, destruye por tuberías, entonces no es mucho peligro. ¿Ya? Aquí en Santa Cruz, ustedes saben que es fácil obtener agua. Ya podemos cavar un pozo en cualquier parte y vamos a obtener agua entre los 3 y los 7 metros. Ya, el problema es que en la ciudad el agua está contaminada hasta los 50 metros de profundidad. Así que tratar de obtener agua en la ciudad no es adecuado porque el agua está contaminada. Ya, los pozos de Zaguapac perforan a una profundidad entre 100 a 300 metros, lo cual nos permite obtener agua libre de estos gérmenes. Y por lo menos Santa Cruz debe estar felices de eso, porque es la única ciudad en Bolivia que hace eso. Las otras ciudades obtienen agua de otras fuentes, unos de ríos, otros de lo que se derrite la nieve en las montañas, ¿ya? Pero como son más superficiales, tienen mayor riesgo de contaminación. ¿Ya? En cambio, la de Zaguapac, como viene de 300 metros de profundidad, nos da seguridad de que por lo menos no tiene agentes biológicos. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a vernos ahora contaminantes químicos. Los contaminantes químicos del agua. Entre los contaminantes químicos del agua, primero tenemos a los metales pesados. ¿Ya? Los metales pesados, incluso ahí los he puesto, están el plomo, mercurio, arsénico, cromo y cadmio. ¿Ya? Estos compuestos son peligrosos por lo siguiente. Sucede que no existe ninguna vía metabólica de nuestro cuerpo para poder eliminarlos. Por lo tanto, los metales pesados, una vez que entran al cuerpo, nunca más salen. ¿Ya? Esto tiene que estar bien claro. ¿Ya? No salen, se acumulan en el cuerpo. Y es lo que dice ahí, bioacumulable. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Supongamos que para el plomo necesitamos, para que produzca efecto tóxico, 12 miligramos. ¿Ya? Para que me produzca efectos tóxicos. Ahora, durante nuestra vida nos vamos a meter plomo de alguna manera, por más que tengan todos los cuidados que ustedes quieran, sea el alimento más orgánico, cuidado y todo, igual nos va a entrar, porque nos entran estos metales pesados. El detalle es la cantidad y en cuánto tiempo. Ya, si consumimos 0,0001 miligramo, entonces, ni aun teniendo 1000 años, vamos a alcanzar 12, ¿no? Pero pongámosle que hoy día tomé y me metí un agua contaminada con plomo y ya tengo 5 miligramos, todavía no me causa efecto, pero ya tengo 5. En una siguiente que consume, pongámosle otras 5, serían 10. Tampoco todavía me hace daño. ¿Ya? Y de aquí a unos 10 años consumo otro que mete 4. Entonces ya tengo 14. Ahora sí me va a hacer daño. ¿Ya? Pero eso se llama bioacumulable. Son sustancias que una vez que entran al cuerpo no salen. Sin embargo, dependiendo de la cantidad, me puede producir un efecto o no. ¿Ya? Si son muy pequeñas cantidades, no va a pasar nada. ¿Ya? En cambio, si su cantidad es elevada y es peligrosa, entonces sí va a ocurrir problemas. ¿Ya?
es lo que se refiere con bioacumulable. ¿Ya? Biomagnificable tiene que ver con lo que es la cadena alimenticia. Ya, sucede que supongamos que se bota mercurio a un río, ya, ese mercurio se va a diluir y los pescados, pónganle pequeñitos, absorben cierta cantidad de ese mercurio. Pero la cantidad es tan poquita que no les va a causar ningún problema. Sin embargo, ya, supongamos que a ese pescado se lo come otro más grande. Entonces, este más grande va a absorber su plomo para él. Eso significa que al comérselo también se mete todo el plomo que tenía, o ese mercurio que tenía ese pescado. Ahora, si este se come, pongámosle 3 pescados que estaban así de contaminados, ¿ya? Entonces, eso significa ya que van a acumular lo de los 3.